buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas. Cristian Nobile, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, Norma? Bienvenidos todos, muchas gracias. Quiero agradecer todos los saludos y felicitaciones que nos mandan a través de las redes sociales y personalmente es algo que no podemos dejar de olvidarnos en este programa número 4. Un hombre exitoso, Nobile. A ver, producción, vamos a ver el último número del semanario de Noticias Urbanas. Frente Amplio Progresista con el Juego de Pro. Un lanzamiento a toda pompa. ¿Lo viste, Cristian? Lo vi. ¿Vos cómo lo sentís, Norman? ¿Te parece que...? Creo que ahí hay como un debate interno muy fuerte, ¿no? Está muy marcado, hay un sector de UNEN, me parece que, imagino, Sanz, Lilita, ¿no? Con ganas de acercarse por ahí al PRO, también Cobos, y después en la otra punta lo siento más a Pino, ¿no? Con lo que me hizo ruido, básicamente, del sur, ¿no? Como que no estaba muy conformes. Carrió, Wiener, Sanz, están todos. Ahora, de lo único que se habla es con Macri, sin Macri, como que el precio ahí se baja, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que creo que están de alguna manera marcando la cancha y abriendo la puerta. Me parece que es una... A ver, la política tiene su propio tiempo, sus propias discusiones internas, pero la realidad es que si uno hoy sale a la calle, el mensaje un poco del ciudadano común es: júntense, hagan algo, organícense, planteen 5 o 6 puntos en común en relación a una propuesta de Estado, y creo que en este punto no sé si se habla tanto de candidaturas sino de proyectos de país. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos de invitado al presidente del Instituto de Políticas de Pacificación, Diego Gravets. Diego Gravets, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. ¿Por qué la idea de crear este instituto en este momento? Nosotros empezamos a trabajar el año pasado con la relación entre villas, marginalidad y narcotráfico. O sea, cuál es la relación que existe en el repliegue del Estado en ciertos sectores, en ciertas porciones de territorio, y cómo va entrando de a poco el narcotráfico, las bandas organizadas, a cambiar el rol que tenía el Estado, a suplirlo de alguna manera y a empezar a expandirse de forma casi exponencial. Esto pasa, digamos, en distintos lugares del país, y en la Ciudad de Buenos Aires se ve un fenómeno bastante particular, que es el crecimiento poblacional exponencial que hay en las villas y asentamientos, y cómo el Estado no termina de hacer pie y va dejando lugar a que entren, digamos, otro tipo de gente a mandar adentro donde tendría que mandar el gobierno. A ver, vayamos a números, digamos. ¿Cuántos asentamientos, villas o asentamientos es lo mismo? Es una cuestión de tiempos. Está bien. ¿Cuántas villas tenemos en Capital? ¿Cuánta es la población? Hoy el tema es así: hay 15 villas, 24 asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 170.000 personas que están viviendo ahí, de las cuales casi el 50% son porteños, hay un 32% que son de países limítrofes, un 17% de gente que es argentina, de otras provincias. En general, toda la gente que está adentro es gente de laburo, es gente de trabajo, pero solamente el 6% tiene trabajo formal, producto de que viven en una situación de mucha precariedad, y cuando uno aplica un trabajo, en general tiene que poner donde vive y cuesta formalizar. Pero, insisto, la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente, es gente de laburo, gente que tiene muchas necesidades. Ahora, gente que vive en forma precaria, y la tendencia es que cada vez se precariza un poco más. ¿Y por qué se precariza? Yo creo siempre lo mismo, que vos te replegás como Estado y peor vive la gente. ¿Cómo es el tema de, Norman, y le digo también, cómo es el tema del vínculo entre estos grupos delictivos, narcotraficantes, con la gente? O sea, ellos vienen de afuera, se meten en las villas, se crean dentro de las mismas villas, reclutando a la gente. A ver, vos tenés fenómenos distintos. O sea, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2 villas que tienen los principales problemas relacionados con el narcotráfico, que son la 1114 y la 2124. Ubiquemos geográficamente. Sí, las dos son en la zona sur. Una está más cerca de Barracas, la otra está más cerca de Flores Pompeya. El sur, básicamente. Siempre es en el sur. O sea, la mayoría de las villas están en el sur. Tal es así que el gobierno nacional, que tiene gran parte de la responsabilidad en el tema de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2011, cuando todavía era ministra Garré, hizo un decreto que creó el operativo Cinturón Sur, que es el decreto que le permitió a Gendarmería y Prefectura tener funciones policiales en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de fenómenos que empezaron a notar que se reproducían, que eran hechos de mucha violencia, y la policía que casi aparecía como conniviente en situaciones que eran cercanas a la droga o relacionadas con la enfermedad de la droga. Vos hoy tenés 4.000 chicos, dicho por la Justicia Federal, 4.000 chicos que entran y salen en forma constante de la cárcel por delitos relacionados con la droga. Esto es, y muchos, obviamente,
sucede todo en esta parte. O sea que entran y salen. La estructura del narcotráfico. Y es la estructura y es la enfermedad. Porque hay parte que es la enfermedad. Hay gente inescrupulosa que vive, y muy bien en muchos casos, del tema de la droga, y otros chicos que terminan en la venta minorista y en el consumo, o terminan robando para el consumo, que son chicos enfermos, que no es lo mismo. O sea, es cierto que a la gente, uno le dice esto y te dice, bueno, son delincuentes igual. Yo no digo que no delinquen, lo que estoy diciendo es, miremos el fenómeno en su totalidad. Entonces, el fenómeno en su totalidad es, hay bandas que se han instalado en lugares donde el Estado no está, que son las villas miserias, hay narcotraficantes que viven muy bien en countries, eso nadie lo discute, hay problemas fronterizos de ingreso de droga, hay problemas fronterizos, nadie lo discute, y hay chicos con problemas que delinquen, también nadie lo discute. En ninguno de los ítems que estoy nombrando hay ninguna política pública efectiva hoy en la nación de la República Argentina. O sea, no existen políticas efectivas en ninguna de estas cuestiones. El planteo nuestro del instituto relaciona una sola de las temáticas, que es villas, marginalidad y narcotráfico. Entonces nosotros planteamos un proyecto de ley que aborda esta problemática. ¿Es la única problemática? No, no es la única. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que si se aplica el proyecto de ley, si el proyecto no se transforma en ley, cambia radicalmente algunas ecuaciones relacionadas con la seguridad. Sin ningún lugar a dudas. El proyecto de ley, el de pacificación estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se implementa? ¿Es entrar a sangre y fuego en la villa? ¿Cómo se resuelve eso? Mira, nosotros tomamos experiencias de otros países. Usted dice que el Estado no está presente en las villas. Pero para que esté presente, ¿cómo nosotros decimos, ¿cuál es la sintomatología de esto? Nosotros decimos que hay porciones de territorios de la Ciudad de Buenos Aires que el Estado no controla, donde el jefe de gobierno no es Mauricio Macri y la presidenta de la Nación no es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el capo es el narco ahí. Hay otros jefes, hay otras bandas, hay otros jefes que mandan en estos lugares. Entonces, ¿cuál es la política que sea el Estado para recuperar el territorio? Para que vuelva a mandar Macri, para que vuelva a mandar Cristina. A partir de esto nosotros planteamos la creación de unidades de pacificación policial y unidades de pacificación social. Las unidades de pacificación policial son efectivos policiales que se asientan en el lugar y van corriendo a los narcotraficantes. Están especialmente entrenados para el combate de delitos complejos y es en un número muy importante. No es esta policía que está ahora, que es gendarmería y prefectura caminando como policía de proximidad. Esto es específicamente destinados al combate del delito. Pero a ver, un día que hay un operativo grande, no es un operativo, no, eso es como la película Bope de no es tropa de élite. No es tropa de élite. Yo te dije que no era tropa de élite. Esto es uno tiene que pensar, nosotros lo planteamos en la ley, en una comunidad superior a 20.000 personas, 400 efectivos que se instalan en el lugar. No es que entran y se van, se instalan en el lugar. Quedan ahí. Y quedan adentro. Quedan adentro ellos, pero también entra otra unidad, que es la unidad de pacificación social. ¿Qué hace? Trae todos los servicios del Estado que hoy no están adentro de las villas. ¿Cómo los traen? A partir de un funcionario que depende de la Secretaría de Hábitat, que tiene las funciones de desarrollar desde la apertura de las calles hasta la entrada de un colegio, de la luz, del centro de salud, si es que no está, etcétera, etcétera, para transformar la villa en un barrio. Sería una especie como de intendente de... Sería el alcalde de la villa. Hoy hay un fenómeno... Pero para Dios, ¿sale desde adentro del asentamiento de la villa o es desde afuera? No. Acá es un funcionario de la ciudad. En el caso del planteo nuestro depende de la Secretaría de Hábitat, que es la que tiene el control de la Ciudad de Buenos Aires en materia de villas. Y la idea es que sea un solo funcionario. ¿Por qué? Porque permite centralizar digamos, en un lugar todas las políticas públicas en conjunto, casi como algo interministerial que permite abarcar en su totalidad lo que es un fenómeno complejo, que es la falta de muchas cosas, ¿no? A ver, tenemos que cerrar, un minuto nos queda. En este momento tenemos un acampe en el medio del obelisco con gente reclamando la urbanización. Hay una foto, mirá, Norma, esta. Tenemos una foto aquí detrás. A ver, ¿qué diferencia hay entre lo que está usted proponiendo y la urbanización y cómo se puede implementar una u otra? No, yo creo que está probado que las leyes de urbanización, de las cuales en algún caso me ha tocado ser autor, tienen el siguiente problema, que hoy si el Estado no se pone como ordenador del circuito, no es que el Estado no se mete de ninguna manera, es como que el Estado, lo que le pasa con estas leyes o con las políticas que se va dando, y lo digo y cierro con esto, es que en realidad es como que va conviviendo con las políticas de hecho que hacen otros. Entonces,
¿qué termina pasando? Por ahí le da plata a una cooperativa para ayudar a construir una casa, pero al lado viene otro y le construyó 5 pisos. Y al lado el otro quiere construir la Secretaría de Hábitat de la ciudad, una biblioteca dentro de la villa, y le dice, no, vos acá no podés porque acá mando yo, que soy el puntero de la esquina de la cuadra esta, y esta parte no podés entrar. Entonces, no es que vos decís, aplico la ley y urbanizo, no. El problema es que ya perdiste tanto el control que si vos no lo recuperás, no te puedes plantear ningún tipo de política de ordenamiento urbano real hoy en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Kravets, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Diego. Vamos a una pausa y ya volvemos con un debate. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, estamos de vuelta, segundo bloque de Noticias Urbanas TV. Un debate que la verdad que se extiende. La tarifa del subte. ¿Cuánto está el boleto del subte? ¿Sabe cuánto paga usted o carga, la sube y no tiene absolutamente idea? Bueno, estamos con dos legisladores. Estamos con Alejandro Bodar del MST. Muy buenas noches. Y con Daniel Lipovetsky del PRO. ¿Cuánto tiene que estar el boleto del subte? ¿Qué me conviene? ¿El abono? ¿La sube? ¿Cargar la sube? ¿Cuánto está en este momento el subte? Bueno, en este momento hay una resolución, la última resolución judicial plantea que convendría comprar los abonos por anticipado, porque la última resolución plantea que no tienen que tener fecha de vencimiento, y por esa vía, si uno compra 50 boletos anticipados, le estaría saliendo 3,68, que es lo más similar al precio que estaba antes del aumento. Es decir, el subte paz. Un subtepaz de 50, claro. Sí. De 40, 3,90, ¿no es cierto? Que son los dos que más convienen. Lamentablemente no pasa lo mismo con la SUBE, porque la SUBE todavía está el vencimiento. O sea, para uno lograr un aumento tiene que viajar en un plazo de un mes más un par de días más, que es lo que dio el fallo judicial. 37, ¿no? 37 sí, son más o menos eso. O sea, hoy conviene, la verdad, el otro. Ese es un tema, no es la resolución judicial en la realidad. No, después está el tema del debate más de fondo, que es cuánto debe costar. Yo personalmente creo que... con un subte, sí, yo tengo. Nosotros hemos hecho un trabajo, incluso lo hemos presentado a la justicia. Nosotros creemos que con el nivel de subsidios actual, que ronda 3 pesos con 66, 3,70 por pasaje, con un subte de 2 pesos, más lo que pagamos en subsidio, más o menos se cubre el costo y también la ganancia empresaria. Esto, ojo, no lo digo yo solamente. El único trabajo serio que hay es un estudio de la auditoría de la ciudad que plantea estos números. Yo a los números de la auditoría le he agregado la inflación real que ha habido desde el momento en que la auditoría el año pasado hizo el estudio, y me dan estos números. Por eso creo que todo lo que va por encima de 2 pesos es una estafa. Estar 2 pesos entonces. Sí, porque no es 2 pesos, porque es 2 pesos más los 3,66 que pagamos en subsidio. O sea, es 5. A ver. No, en primer lugar, creo que está bueno destacar el tema de que hoy el gobierno de la ciudad está subsidiando la tarifa del subte. Más allá de toda esta discusión sobre el valor tarifario, me parece que el Estado ha decidido de alguna manera, en este contexto inflacionario, subsidiar para que la tarifa esté más al alcance de la gente. Más allá de eso, nosotros tenemos un estudio hecho que nos da que la tarifa debería ser de 7 pesos con 47. ¿Y en base la auditoría, la tarifa tiene que ser 7,50 casi. Casi con 50 debería ser si no hubiera subsidios, si no, o sea, digamos, todavía estamos pagando barato. Todavía, digamos, esta es la lógica en un contexto que hoy es impagable una tarifa de ese valor. Para la gente, lamentablemente, vuelvo a insistir, la gente hoy no le alcanza la plata para comer, menos le va a alcanzar para pagar una tarifa de 7,50. Sí, claro. Pero más allá de eso, la auditoría hizo otro estudio que da otro valor, como decía Alejandro, pero la realidad es que no hizo ese estudio sobre la tarifa, hizo un estudio para otras cosas y de paso dijo que ella consideraba eso. La verdad que el estudio que nosotros hicimos desde base nos da ese valor, pero más allá de eso, creo que
lo importante en este caso es pensar que nosotros desde el gobierno de la ciudad estamos, en primer lugar, aportando fondos para subsidiar la tarifa y por el otro lado estamos aportando muchísimos fondos públicos, digamos, de los impuestos que paga la gente para mejorar el servicio del subte, que la verdad que lo encontramos hace un año cuando nos hicimos cargo en condiciones realmente muy deficientes. Sí, hacia ahí quería ir. A ver, Cristian, vos también seguramente sos usuario diario del subte. Obvio. ¿Por qué es tan malo el servicio del subte? A ver, es un milagro si uno llega a la estación y no hay un cartel con demoras, si no frena entre estación y estación. Lo que pasa es que en realidad ni hablar de los pungas que para colmo te anuncian por altoparlante, guarda que en el vagón. O sea, estamos... No, ten en cuenta que es un transporte, yo diría, neurótico, ¿no? Porque uno en realidad vive tan acelerado, no llega tarde a todos lados, entonces cuando enganchás el subte y llegás a tiempo, está perfecto. Entonces, también hay una tolerancia, no sé si ustedes comparten, muy baja muchas veces de nosotros, de todos los pasajeros. Pero yo creo que el servicio del subte es malo porque el gobierno no está priorizando el subte como el servicio fundamental de transporte. Tiene otras políticas, que es el tema Metrobús, que para mí es un colectivo con, ¿no es cierto?, con un carril exclusivo. Y esto se nota. Por ejemplo, en el último año, mientras se ha aumentado mucho la tarifa, bajó el 15% la frecuencia del subte. ¿Qué quiere decir? Que hay un 15% menos de formaciones. O sea, y esto alarga la espera entre tren y tren. Entonces la gente cada vez viaja peor por eso. Eso es evidente, lo de la frecuencia. Porque... O sea, hay mejoras que son más cosméticas y a lo mejor para sacarse una foto que realmente para mejorar el servicio. Y esta semana que pasó tuvimos infinidad de inconvenientes a tal punto que la gente cansada termina agrediendo a los trabajadores y todo. Pero todo se genera porque hay un problema estructural. Si no se decide invertir fuerte en el subte, arrancando por ampliar la red para que llegue a toda la ciudad, invertir para que los grandes problemas de infraestructura que tiene se solucionen, invertir para que realmente haya un cambio concreto en todo lo que son las formaciones y mejores. Si no se invierte de contenido, cada vez vamos a tener ese problema. Acá parece que el plan del gobierno es, con la tarifa y la no inversión, que haya un subte cada vez más chiquito, donde cada vez lo pueda pagar menos gente, por eso baje la cantidad de pasajeros, y bueno, que un poco en las condiciones actuales se van. Yo creo que es un error, porque en las mega urbes hay que apostar al subterráneo. Pero se renovó también no comparto, digamos, la opinión de Alejandro. Ustedes le están encima a Metrovías todo el tiempo. Y algo se hizo, en primer lugar hay una decisión gubernamental clara de priorizar el subte, ¿no? Todo lo contrario de lo que dice Alejandro. En primer lugar, nos decidimos hacernos cargo del servicio hace un año y pico. Lo primero que hicimos fue incorporar los nuevos vagones para la línea A, que es los que han viajado dentro del... Coincido que uno viaja, es un transporte frenético, pero creo que es el mejor transporte para una ciudad como la de Buenos Aires. Pero más allá de eso, hemos incorporado subtes con aire acondicionado que nunca en la historia de la ciudad hubiéramos tenido, y ahora compramos 400 coches nuevos para el resto de las líneas. Más allá de eso, estamos inaugurando 6 estaciones nuevas, inauguramos 5 en el último año, vamos a inaugurar 6 estaciones nuevas en los próximos periodos para la línea H y para la línea para la línea B. Y creo que en este contexto me parece que no, es todo lo contrario. Nosotros hemos tomado una decisión gubernamental que es priorizar esto y volcar mucho presupuesto para eso. Ahora, claramente recibimos un subte hecho pelota, de 10 años de desinversión. Pero ahí, ¿quién fue el responsable cuando ustedes se encuentran con la situación del claramente, estado el responsable es el que manejó la política ferroviaria, incluyendo subtes y trenes durante todo este tiempo, que fue el kirchnerismo, el Estado Nacional, que no controló las empresas concesionarias, no les exigió inversiones, lo único que hizo fue subsidiar la tarifa para mantener en valores muy bajos, pero lamentablemente no exigió inversiones de ningún tipo, y por eso el servicio de trenes es hoy un desastre, y el servicio de subtes también era un desastre. Recibimos algo en muy malas condiciones, lo hemos llevado para mejorar, obviamente todavía falta, pero hablando del tema de inseguridad, por ejemplo, estamos incorporando 500 miembros de la metropolitana para solucionar el tema de seguridad, porque no nos olvidemos que el Estado Nacional, y estamos en los últimos trámites para hacerlo, porque no nos olvidemos que el Estado Nacional decidió sacar a la federal del cuidado de la seguridad. En otra de las tantas peleas. Yo sinceramente veo una continuidad tan grande entre lo que era el gobierno nacional y lo que es el gobierno de la ciudad, que lamentablemente... ¿Pero en qué sentido? En todos los sentidos. Primero, mantener una concesión de una empresa que de una y otra forma venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que ha venido estafando directamente a los usuarios porque no había control del Estado. Esa empresa a la que se le dio para que vuelva a estar. Una empresa que se lleva bien con el gobierno de la ciudad y se lleva bien con el gobierno nacional, porque es el mismo que tiene los trenes. Sí, o sea, hablar de los trenes, como habla acá el diputado, tirándole el fardo a Nación. Ahora, el pequeño problema es que los mismos que administran los trenes son los que administran el subte. Por lo tanto, estamos hablando de las mismas
empresas. No hay solución para el problema del transporte mientras estas empresas sigan al frente, porque solo les interesa robarse la plata y no invierten un peso. Hay que estatizar. Bueno, Es la única salida. Ahora, hay que preguntarse por qué en Nueva York el subte es estatal, por qué en París es estatal, lugares que les gusta mucho a algunos de los diputados del PRO. Porque en un servicio como este, si no es el Estado el que tiene, hay determinados servicios que son esenciales para la gente, la educación, la salud, el transporte, en las mega urbes. Solo el Estado tiene la posibilidad de realmente invertir y no dar dinero para que se lo lleve en ganancia una empresa privada. Acá hay que invertir permanentemente lo que va dando el subte. No es lo que ha venido pasando. Daba ganancia cuando se privatizó y pasó a dar pérdida. A ver, yo no estoy en la ley que nosotros votamos está la posibilidad también de que el Estado se haga cargo del servicio. No es que es una hipótesis no contemplada en la ley. Se la volvieron a dar a no es una hipótesis no contemplada. Alejandro, porque a veces en la discusión así tan política, tan dura, uno se pierde. ¿Cómo es el modelo hoy de gestión del subte? Es un modelo de concesión, pero con el control del Estado, en este caso, y por eso yo digo... O sea, hay una empresa que Metrovías que ustedes se encargan de controlar la empresa. Exactamente. Yo creo que, digamos, más allá de que hay empresas estatales eficientes y empresas estatales ineficientes, y también puede haber concesiones. Este es un servicio de concesión, es una concesión. Y por lo tanto yo creo todas las privatizaciones que el sistema están concesionadas las empresas. Claro, digamos, no es un sistema de privatización, sino un sistema de concesión, que tiene alguna diferencia jurídica. Pero más allá de eso, yo creo que en la Argentina las concesiones, que hay montones en todos lados, en la ciudad, en la nación, y siguen existiendo, y es un modelo legal y que existe, la clave es cómo la controlás. ¿Cómo la controlas? Si no la controlas o hay una connivencia entre el que controla y la empresa, seguramente vas a tener más servicio. Yo vengo denunciando una connivencia, porque usted teniendo un estudio de la auditoría que dice 5 pesos, ¿por qué le aceptan 7 y pico? Déjame terminar. Y le dan entonces yo creo que la clave es el control. Creo que el fracaso de las privatizaciones en general es que el Estado que privatizó en los 90 no controló nada y realmente las privatizaciones fueron un desastre, en parte por las cosas que decía el diputado. Pero más allá de eso, nosotros reivindicamos que una concesión en un servicio público como el subte puede ser viable, por eso decidimos extender la concesión con Metrovías, no por mucho tiempo, y vamos a ver si realmente podemos lograr que ese modelo sirva y sea eficiente. Hasta ahora hemos logrado mejorar el servicio, todavía falta mucho, recién nos hicimos cargo de un año. Si después de 2 años vemos que fracasa, pensaremos quizá en otro modelo que puede ser el modelo estatal, no descartamos que pueda hacerlo, pero me parece que nos teníamos que dar por lo menos 2 años para reivindicar el rol del Estado como controlador. Yo creo que el rol del Estado como controlador es un rol clave que lamentablemente durante los 90 y durante el gobierno del kirchnerismo fue resignado o destruido la parte de control del Estado, y por eso llegamos a la situación que tenemos. Ahora nosotros creemos que con un Estado presente, controlando y con una decisión política de mejorar el servicio de subte, vamos a ver los cambios prontamente, y después dentro de 2 años discutiremos si seguimos con ese modelo o quizá es base sea la que tiene que operarlo. Yo creo que hay una connivencia total entre el Estado de la ciudad y no solo Metrovías, sino todos los grandes grupos económicos de la ciudad. Acá no hay control alguno. No solo no hay control, trabajan en la ciudad como gerente de los grandes grupos económicos. A ver, les vuelvo a insistir, hay un estudio de la auditoría de la ciudad que plantea que la tarifa podría ser más baja, de 2 pesos. Y sin embargo, sin un estudio, porque la justicia está en el fallo, les pidió qué estudio hicieron para aumentar y nunca lo entregan porque no lo tienen, solo a libro cerrado, porque la empresa se los pide, este aumento se lo dan. O sea, trabajan, en vez de trabajar para defender los intereses de los vecinos, no, es falso. El fallo de la justicia, la jueza liberatoria dice que les solicitó los estudios de costos para justificar el argumento y nunca lo pudieron presentar porque no lo tienen hecho. El último estudio que hicieron fue en el año 2012, desde ahí hasta la fecha no han hecho un solo estudio. Le creen al libro cerrado lo que le dice Metrovía. Por eso, un gobierno que trabaja casi como gerente no va a producir un cambio en lo que venía desde el gobierno nacional, sino una profundización del mismo modelo. Lo vemos en otras áreas, lo vemos en la educación, como le dan todo en subsidio a la escuela privada, lo vemos como se está cayendo la salud pública. Acá hay que decir las cosas como son. Que el PRO quiera ahora hacerse el defensor del Estado, cuando es el defensor de esencialmente de los grandes grupos económicos. Muchísimas políticas del Estado, incluida la educación, hemos hecho muchísimas. Entrega de la tierra pública, no lo hemos hecho, la educación ha mejorado mucho. Por algo justamente somos el único distrito donde ha habido migración de la educación privada a la educación pública. Si eso no hubiera podido ser posible, si no hubiera puesto una decisión política de fortalecer la educación pública. Pero dejaron 13.000 chicos en la calle, Lipovetsky, este año. Pero más allá de eso, y volviendo al tema del subte, más allá de eso, nosotros el ESBASE, que es subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, le dio la información a la jueza. La jueza podrá considerar o no alguna cosa, pero la cuestión, esa decisión de la jueza fue apelada. Pero más allá de eso, no hay ningún informe de auditoría que pruebe claramente
claramente esto que está diciendo vos, Ale. Nosotros dijimos cómo explicamos cómo llegamos a 7,47, que es lo que establece la ley, cómo llegar, que es la cantidad de gastos que incluye el funcionamiento del subte dividido en la cantidad de pasajeros, y eso es lo que le explicamos a la jueza. Incluyendo subsidios. ¿Pero por qué no se lo pudieron entregar nunca a la jueza si lo tienen ese trabajo? Justamente lo dijimos, la jueza puede compartirlo o no, y eso es una decisión de una jueza que después fue apelada. ¿El vaso, ¿le doy un vaso o no le doy un vaso? Le pidió, denme el vaso y ustedes no le dieron el vaso. La sentencia de la jueza tiene algunas cosas interesantes y otras cosas que yo no las comparto para nada. Por eso la procuración de la ciudad... Pero los hechos son hechos. Apeló. No, los hechos son hechos. Nosotros informamos cuál es la tarifa. Les pidió la estructura de costo y no la presentaron porque no la tienen. Explicamos cuáles son los gastos, dijimos todas las cosas, inclusive dijimos que pero no es lo que dice la jueza, dice que no se lo presentaron. Estaba la amortización de los bienes y el desgaste de los bienes. Después uno puede considerar si eso es correcto o no, es un análisis técnico que ni la auditoría ni la jueza pudieron explicar por qué no lo compartían. Fue una afirmación. Ustedes le piden un aumento porque se los pide la empresa, le dan al lobo, ¿me entendés? Que es el que dé los datos de cómo va a cuidar a la oveja. Sin embargo, el único organismo de la ciudad que está encargado, eso se llama así, Auditoría General de la Ciudad, que es el organismo que tiene que auditar, auditó las cuentas y les da una tarifa, una tarifa que está como para dar un aumento solo de 2 pesos. Auditó las cuentas, no la tarifa, no es así. La tarifa, hay un estudio de la tarifa, tiene 500 que es lo que nosotros habíamos votado en la ley. Sí. Más allá... La tarifa técnica les dio 5 pesos, a ustedes les da 7,5. Son 2,5 pesos menos. Es decir, 4,50 menos 2 pesos con 50, 2 pesos. En el contexto inflacionario actual me parece que tenemos que pensar, estamos discutiendo un tarifazo del gobierno en servicios públicos con huelga de 500%, me parece que estos valores... Pero cada vez se parecen más. No, lamentablemente en la Argentina actual... No solo votan 35, juntos, sino que siguen lo mismo, corren a ver quién aumenta más. Que haya corrimientos de tarifa. Obviamente a nadie le gusta que le aumenten las cosas, pero obviamente para eso tiene que cambiar la política económica del gobierno. El gobierno nacional no la ha cambiado. Les agradezco a los dos, no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Así es la televisión. Nos vemos la semana que viene, 23:30, ya sabe, por América 24. Chau, buena semana.